Cierra los ojos un segundo e imagina esto. Minuto 89, empate, recibes el balón entre líneas, levantas la cabeza y por primera vez en mucho tiempo tu delantero no corre siempre igual, no hace el mismo desmarque de siempre, no se queda esperando, busca el espacio, se adapta, lee la jugada casi al mismo tiempo que tú y en ese instante piensas, esto sí se siente diferente, porque si algo ha repetido la comunidad durante años es que muchas jugadas acababan pareciéndose demasiado, da igual el equipo, da igual el estadio, da igual el partido. Con el paso de los meses terminaba reconociendo patrones y precisamente esa sensación es la que EA parece haber querido atacar de frente con Fútbol Club 27. Pero antes de hablar de Ultimate Team, del modo carrera o de clubes, hay una pregunta mucho más importante. ¿Se juega realmente diferente? Y por lo que ha mostrado oficialmente Electronic Arts, la respuesta parece ser que sí, no porque hayan cambiado el fútbol, sino porque han intentado cambiar la forma en la que el propio partido reacciona a tus decisiones. Hay un detalle que parece especialmente interesante. La mayoría de mejoras de Fútbol Club 27 no buscan impresionar con una animación espectacular, buscan que el balón circule con más naturalidad, que un compañero entienda mejor cuándo romper el espacio, que un defensa no actúe siempre igual, y eso, aunque pueda parecer pequeño sobre el papel, puede cambiar muchísimo las decisiones cuando llevas decenas de horas jugando. Porque piensa una cosa, ¿cuántas veces has visto a un delantero quedarse completamente parado mientras tú veías un pase clarísimo? O al contrario, ¿cuántas veces has querido aguantar una posesión y un compañero ha salido corriendo justo cuando no debía? En definitiva, todo apunta a que ha trabajado precisamente ahí. La nueva percepción ofensiva promete que los futbolistas entiendan mucho mejor los espacios, no solo atacando la espalda de la defensa, también ofreciendo apoyos cuando el equipo los necesita. Eso significa desmarques más inteligentes, carreras más naturales y una sensación de fútbol mucho más fluida. Y aquí aparece algo que me gusta mucho, porque normalmente hablamos del pase, del disparo, del regate, pero pocas veces hablamos de lo que ocurre antes de recibir el balón. Y ahí es donde se ganan muchísimos partidos. Un buen movimiento sin balón puede romper una defensa entera, y parece que Fútbol Club 27 quiere dar mucha más importancia precisamente a esa parte invisible del fútbol. Otro cambio que puede dar muchísimo juego está en los regates, no porque ahora existan 20 movimientos nuevos, sino porque los futbolistas ágiles parecen mantener mucho mejor el equilibrio cuando reciben contacto. Seguro que te ha pasado alguna vez, consigues superar al rival, hay un pequeño roce y tu jugador parece olvidar cómo correr. Ahora, según EA, ese desequilibrio estará mucho más controlado. Si proteges bien el balón y eliges el momento adecuado, podrás mantener la acción viva durante más tiempo, y eso cambia completamente la forma de atacar, porque ya no dependerá únicamente del primer regate, también de cómo eres capaz de continuar la jugada, de si sabes proteger el balón, de si encuentras el siguiente pase o de si decides jugártela hasta el final. También hay novedades importantes en los balones parados. Los corners cambian, no parecen limitarse a colocar el balón y centrar, todo apunta a una mayor variedad de movimientos y opciones ofensivas, y eso puede hacer que cada saque de esquina deje de sentirse tan previsible, porque todos sabemos que cuando un rival domina una mecánica concreta, acaba repitiéndola durante meses. EA parece querer romper precisamente esa rutina. Ahora bien, si hay algo que me ha llamado especialmente la atención es la defensa, y no porque sea más fácil, al contrario, todo apunta a que el jugador va a tener mucho más peso, es decir, depender menos de automatismos y más de la lectura que hagas de cada jugada. Eso significa decidir cuándo anticipar, cuándo contener, cuándo lanzarte y cuándo simplemente esperar. Si realmente funciona como promete EA, cada robo tendrá mucho más mérito. Y aquí quiero hacer una reflexión, porque seguramente muchos de los que estáis viendo esta preview lleváis años jugando a FIFA o a EA Sports Football Club. Os conocéis casi todos los trucos, sabéis cuándo acelerar, cuándo cambiar de banda, cuándo buscar el pase atrás, y la gran pregunta es, ¿y si Fútbol Club 27 consigue obligarnos a aprender otra vez? Porque eso sería una de las mejores noticias posibles. No porque lo anterior fuera malo, sino porque volveríamos a tener esa sensación del primer día. La de entrar al campo sin saber exactamente qué va a funcionar, y pocas cosas mantienen más vivo un juego de fútbol que descubrir nuevas formas de jugar. Pero todavía no hemos hablado de una de las grandes novedades, un lugar completamente nuevo donde el fútbol deja de parecer un estadio profesional para convertirse en algo mucho más cercano, y ahí es donde entra The Grounds. Pero esa parte merece su propio capítulo, porque puede convertirse en una de las mayores sorpresas de toda esta entrega.
Hay un momento en el que todos dejamos de pensar en el marcador, ya no importa si vas ganando o perdiendo, lo único que quieres es volver a jugar otro partido. Eso es exactamente lo que busca un juego de fútbol cuando intenta mantenerte enganchado durante meses, y da la sensación de que Fútbol Club 27 no solo quiere mejorar el césped, quiere mejorar todo lo que rodea al fútbol, porque esta vez el partido no termina cuando pita el árbitro. Una de las novedades más llamativas es The Grounds, y no parece otro menú bonito. La idea es crear un espacio mucho más social y relajado donde los jugadores puedan reunirse, entrenar, participar en desafíos y compartir la experiencia de una forma diferente a la de los modos tradicionales. Es un cambio interesante porque rompe con la estructura clásica de entrar al menú, jugar un partido y volver al menú. Ahora parece que siempre habrá algo más que hacer antes o después de competir, y eso puede hacer que muchos jugadores permanezcan conectados mucho más tiempo, pero donde realmente mucha gente va a pasar cientos de horas seguirá siendo clubes. Y aquí sí parece que he escuchado bastantes peticiones de la comunidad. Todo apunta a una experiencia más conectada, con más actividades para progresar junto a tus amigos y con una sensación de equipo mucho más marcada, porque seamos sinceros, una de las mejores experiencias que puede ofrecer un juego de fútbol es jugar con tus amigos, no contra ellos, con ellos. Cuando todos entienden su posición, cuando un lateral sabe cuándo subir, cuando el mediocentro tapa espacio sin que nadie se lo diga, cuando el delantero rompe al hueco justo en el momento adecuado. Ahí es donde clubes siempre ha sido especial, y Fútbol Club 27 parece querer potenciar todavía más esa identidad. Luego está el modo carrera, y aquí la comunidad llevaba años pidiendo una cosa muy concreta, que no todo dependiera únicamente de fichar jugadores, porque dirigir un club es muchísimo más que acudir al mercado, es gestionar una plantilla, desarrollar jóvenes, corregir errores, preparar tácticamente cada encuentro y construir un proyecto. Todo apunta a que EA ha querido dar más herramientas para que esa sensación de entrenador sea aún más completa, no solo durante el partido, también fuera de él. Y eso puede hacer que una temporada resulte mucho más variada, porque cuando cada decisión tiene consecuencias, cada temporada acaba contando una historia diferente. Pero hay otro detalle que me parece muy importante, y es la inteligencia artificial. Y aquí no hablo únicamente de los rivales, también de tus propios compañeros, porque un buen juego de fútbol no solo consiste en que el rival ataque bien, también necesita que tu equipo se comporte como un equipo, que los defensas mantengan la línea, que los extremos ocupen mejor los espacios, que los mediocampistas ofrezcan líneas de pase, y todo apunta a que Fútbol Club 27 ha puesto mucho esfuerzo precisamente en esa parte menos visible, la que muchas veces no se aprecia en un tráiler, pero sí después de 50 partidos. Y ahora pensemos en Ultimate Team, porque sabemos que muchísimos jugadores compran el juego por este modo. Más allá de las novedades concretas, la sensación que transmite EA es que quiere ofrecer una experiencia con más actividades, más objetivos y más formas de progresar sin que todo dependa únicamente de abrir sobres. Habrá que ver cómo evoluciona con el paso de los meses, pero la intención parece clara, que siempre tengas un motivo para volver a entrar, y eso es exactamente lo que mantiene vivo un juego durante toda una temporada. Otra cosa que me gusta es que muchas mejoras no parecen espectaculares cuando las lees, pero pueden ser enormes cuando las juegues. Porque muchas veces no recordamos un videojuego por una función revolucionaria, lo recordamos porque jugar resulta más divertido, porque los partidos fluyen mejor, porque el balón responde como esperas, porque un desmarque aparece justo cuando lo necesitas, y eso es mucho más importante que añadir 100 animaciones nuevas. Ahora imagina un partido igualado, minuto 90, el rival presiona arriba, tu defensa consigue salir jugando, el mediocentro gira, levanta la cabeza y de repente ves como tu delantero entiende exactamente el espacio que quieres atacar, no porque haya pulsado un botón mágico, sino porque el propio juego interpreta mucho mejor la jugada. Si Fútbol Club 27 consigue transmitir esa sensación durante todo el año, podría convertirse en una de las entregas más satisfactorias de los últimos tiempos. Pero todavía queda hablar de algo fundamental, la sensación de competición, porque un buen juego de fútbol no se mide únicamente por cómo empieza, se mide por cómo consigue mantener enganchados a los jugadores durante cientos de horas. Y ahí es donde todavía quedan muchas cosas por descubrir, porque el verdadero examen de Fútbol Club 27 empezará cuando millones de personas entren al campo, y eso es precisamente lo que veremos en esta última parte. Hay algo que siempre ocurre con los juegos de fútbol, da igual cuántos trailers salgan, da igual cuántas novedades enseñen, da igual lo espectacular que parezca todo, porque el verdadero examen empieza cuando el balón echa a rodar, porque es ahí donde desaparece el marketing y aparecen las sensaciones buenas y también las malas. Si llevas años jugando a FIFA o EA Sports Football Club, seguramente ya te habrá pasado. Los primeros partidos siempre son diferentes, todo parece nuevo, todo parece más lento, más fresco, más imprevisible, pero pasan las semanas y poco a poco empiezas a descubrir que
funciona de verdad, qué mecánicas están equilibradas, qué movimientos merecen la pena y cuáles acaban repitiéndose una y otra vez. Ese es el gran reto de Fútbol Club 27, no impresionar durante una semana, conseguir que dentro de 6 meses sigas teniendo ganas de jugar un partido más. Y sinceramente, esa es la batalla más difícil que puede ganar un juego de fútbol, porque al final los jugadores no permanecen durante cientos de horas por los gráficos, ni siquiera por las licencias. Permanecen porque sienten que cada partido cuenta una historia distinta, y eso es exactamente lo que parece buscar EA este año. Que 2 encuentros nunca se sientan exactamente iguales, que un delantero no haga siempre el mismo desmarque, que una presión alta no funcione igual contra todos los rivales, que defender vuelva a depender de tu lectura del juego y no únicamente de la ayuda automática. Y si realmente consiguen ese equilibrio, puede ser una de las mayores evoluciones que hemos visto en los últimos años, pero hay algo todavía más importante, y es la personalidad. Porque una de las críticas más repetidas durante años ha sido precisamente esa sensación de que a veces daba igual controlar al mejor extremo del mundo que a otro mucho más normal. Las diferencias existían, pero no siempre se sentían. Todo apunta a que Fútbol Club 27 quiere que cada futbolista transmita mucho mejor su identidad, que un jugador explosivo destaque por su aceleración, que uno técnico marque diferencias con el balón, que un delantero inteligente ataque mejor los espacios, y eso puede cambiar muchísimo la forma en la que construyes tu equipo, porque ya no elegirás únicamente por la media, elegirás por cómo quieres jugar, y eso para los amantes del fútbol es muchísimo más interesante. Hay otra cuestión que me genera bastante curiosidad, la comunidad, porque al final ningún juego de fútbol permanece vivo únicamente gracias a sus desarrolladores, permanece vivo gracias a millones de jugadores que descubren tácticas nuevas, inventan sistemas, encuentran formas distintas de atacar y convierten cada temporada en algo completamente diferente. Ahí es donde Fútbol Club 27 tiene una oportunidad enorme. Si consigue ofrecer herramientas suficientemente abiertas, serán los propios jugadores quienes construyan el meta durante los próximos meses. Y esa incertidumbre siempre hace mucho más interesante el inicio de una nueva temporada. Ahora, imagina ese primer día. Entras, empiezas tu primer partido, todavía no conoces los tiempos, todavía no sabes cuál es el mejor sistema, todavía no sabes qué jugador va a sorprender a todo el mundo, y precisamente esa incertidumbre es una de las cosas más bonitas que tiene empezar un nuevo juego de fútbol, porque durante unas semanas todos volvemos a ser principiantes, y eso hace que cada victoria tenga un sabor diferente, que cada derrota enseñe algo, que cada partido deje una sensación de aprendizaje, y cuando un juego consigue devolverte esa ilusión es porque ha hecho algo bien. Pero también quiero decir una cosa, no hace falta que Fútbol Club 27 revolucione completamente el género para convertirse en un gran juego. Muchas veces basta con mejorar aquello que los jugadores utilizan en cada partido, un mejor desmarque, un control más natural, un balón que responda mejor y una inteligencia artificial más coherente, porque son esos pequeños detalles los que acaban sumando cientos de horas de diversión. Y quizá esa sea la filosofía que transmite esta entrega, no romper con todo, refinar el fútbol, hacer que cada pase importe un poco más, que cada decisión tenga más peso y que cada encuentro se parezca un poco más a un partido real. Si lo consigue, muchos jugadores probablemente ni siquiera sabrán explicar por qué disfrutan más, simplemente sentirán que el fútbol fluye mejor, y esa suele ser la mejor señal posible. Ahora bien, la respuesta definitiva no la tienen los trailers, ni las imágenes, ni siquiera las primeras impresiones. La respuesta llegará cuando millones de jugadores salten al césped, cuando aparezcan los primeros grandes partidos, las primeras remontadas imposibles, los primeros goles en el descuento y esas jugadas que semanas después seguirán compartiéndose entre amigos, porque ahí es donde realmente nace un juego de fútbol, no cuando se presenta, cuando empieza a crear recuerdos. Y ahora quiero preguntarte algo, no como espectador, como jugador. Si Fútbol Club 27 consigue que vuelvas a sentir esos nervios del primer partido, ¿crees que estaremos ante la mejor entrega de los últimos años o todavía queda mucho camino por recorrer? Porque como jugador lo que más me dolería realmente es que fuese más de lo mismo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.